¿Qué pasa? Mi religión de Catoni. Ashwin, amigo, ese es el inframundo. Era como la momia, el libro negro. Así eran ellos. Hay un par de cosas que tienes que aceptar cuando entras en estas paredes. Y una es que no puedes salir. En el implacable mundo de las prisiones, donde cada acción tiene peso y cada paso en falso puede significar el fin, existen hombres cuyos nombres infunden miedo incluso en las almas más valientes. Son individuos cuya sola presencia inspira respeto y cuya reputación nos precede como sombras siniestras en la noche. Pero, ¿quiénes son estas aterradoras figuras y qué les ha hecho ganarse un estatus tan notorio dentro de los muros de las prisiones de todo el mundo? Únase a nosotros para descubrir las verdades sobre los hombres más temidos en prisión. Número 10. Charles Bronson. Michael Ivor. Charles, conocido popularmente como Charles Bronson, pero cuyo verdadero nombre era Michael Gordon Peterson, el 6 de diciembre de 1952, representó un desafío permanente para las fuerzas del orden británicas durante toda su carrera criminal, e incluso siguió siendo una espina en su costado. Mientras estuvo encarcelado desde muy joven, Bronson mostró una tendencia a la violencia y la agresión, y participó en numerosas peleas callejeras y altercados que consolidaron su reputación como un combatiente formidable. Sin embargo, fue su participación en un importante crimen lo que realmente lo catapultó al centro de atención del submundo criminal. En 1974, Bronson intentó robar una oficina de correos en Luton, un intento que rápidamente derivó en un violento enfrentamiento con las fuerzas del orden. Armado con una escopeta recortada, Bronson participó en un feroz tiroteo en el que varios agentes resultaron heridos. Antes de su detención, el juicio posterior a Bronson puso de manifiesto su comportamiento volátil e impredecible. Con frecuencia interrumpía los procedimientos judiciales, agrediendo a los guardias de la prisión e incluso a su abogado defensor. Sus arrebatos explosivos y su conducta violenta le granjearon la reputación de ser un criminal impredecible y muy peligroso. Debido a su comportamiento errático, Bronson fue considerado mentalmente inestable y transferido al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Broadmoor. Sin embargo, incluso dentro de los confines de Broadmoor, la tendencia de Bronson a la violencia persiste. Atacó a otros pacientes y miembros del personal e intentó tomar rehenes en múltiples ocasiones, lo que representó un desafío constante para las autoridades del hospital. Fue durante su estancia en Broadmoor que adoptó el nombre de Charles Bronson, inspirado en el famoso actor de Hollywood. A medida que la notoriedad de Bronson crecía, también lo hacían las medidas adoptadas para contenerlo. Fue transferido a varias prisiones de máxima seguridad, incluidas Parkhurst, Wakefield y Belmarsh. Cada traslado estuvo acompañado de estrictos protocolos de seguridad, ya que las autoridades luchaban por controlar sus estallidos de violencia. La persistente agresividad de Bronson y su desafío a las normas de la prisión dieron lugar a largos periodos de aislamiento, en los que pasaba hasta 23 horas al día aislado de los demás. A pesar de enfrentarse a duras condiciones de confinamiento, Bronson se dedicó a la actividad física y al culturismo. Fue autor de un libro ampliamente leído, Solitary Fitness, en el que no solo contaba su vida, sino que también compartía consejos de acondicionamiento físico que resonaron entre los lectores. La reputación violenta de Bronson le valió la admiración de algunos y el temor de otros debido a su naturaleza impredecible. Sin embargo, fueron sus audaces hazañas dentro de la prisión las que realmente consolidaron su estatus legendario. En 1998, Bronson fue el autor intelectual de un incidente de toma de rehenes en la prisión HMP Belmarsh. Armado con armas improvisadas, tomó como rehenes a 2 compañeros de prisión y exigió un helicóptero para escapar. El enfrentamiento se prolongó durante horas hasta que las autoridades lograron recuperar el control. Este acto audaz consolidó aún más la imagen de Bronson como un criminal peligroso e impredecible. Número 9. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins nació el 16 de septiembre de 1986 con una herencia vinculada a un jefe de Omaha y tuvo una vida marcada por la agitación y la violencia. Su problemática trayectoria lo llevó a prisión por robo de auto, donde cumplió 10 años y medio. Durante su encarcelamiento,
Las tendencias violentas y los problemas de salud mental de Jenkins fueron pasados por alto, dejándolo sin la ayuda que necesitaba. Cuando fue liberado el 30 de julio de 2013, no había apoyo ni supervisión adecuados. Esta falta de supervisión preparó el terreno para una serie de eventos horribles. Tan solo 2 semanas después, el 11 de agosto de 2013, Jenkins se embarcó en una aterradora ola de asesinatos que conmocionó a la comunidad de Omaha, Nebraska. Atrajo a 2 hombres, Juan Uribe Peña, de 26 años, y Jorge Cien. Cajiga Ruiz, de 25, al parque Spring Lake, prometiéndoles un encuentro sexual. Una vez allí, les disparó brutalmente en la cabeza y les robó, abandonando sus cuerpos en una camioneta Ford blanca cerca de una piscina municipal en la calle 18 y F. Solo 8 días después de este doble asesinato, Jenkins volvió a atacar. El 19 de agosto, mató a Curtis Bradford, de 36 años, un compañero de prisión al que había conocido en la cárcel. El día anterior habían posado para una foto amistosa, que luego fue encontrada en el teléfono de Jenkins. La imagen de ellos sonriendo y abrazándose contrastaba marcadamente con la cruda realidad cuando Jenkins disparó contra Bradford afuera de un garaje separado. La última víctima de Jenkins fue Andrea Kruger, de 33 años, madre de 3 hijos. El 21 de agosto le disparó varias veces con una escopeta calibre 12. Su cuerpo fue descubierto en la carretera a primera hora de la mañana. Su vehículo, un Ford Expedition del año 2002, fue encontrado abandonado más tarde con señales de un intento de incendio en la calle 43 y Charles. La brutalidad de los crímenes de Jenkins quedó plasmada en las imágenes de vigilancia que llevaron a su arresto el 30 de agosto en la casa de su novia de 22 años, Chelsea Blackley. Durante una larga entrevista de 8 horas con la policía, Jenkins confesó los asesinatos. Afirmó que actuaba bajo la influencia de un antiguo dios serpiente llamado Apophis, lo que añadió un elemento escalofriante y extraño a sus acciones ya de por sí horribles. El juicio de Jenkins fue caótico. Decidió representarse a sí mismo y mostró un comportamiento impredecible y perturbador durante todo el proceso. Por momentos, habló en lenguas, aulló y se rió mientras relataba los últimos momentos de su víctima, lo que creó una atmósfera escalofriante en la sala del tribunal. A pesar de sus acciones erráticas y sus afirmaciones de padecer una enfermedad mental, un psiquiatra lo evaluó y lo declaró apto para ser sometido a juicio. El juicio concluyó con la sentencia de muerte de Jenkins por parte de un panel de 3 jueces compuesto por el juez Peter Batallón, el juez Thomas Otepka y el juez Dwayne Dougherty. Número 8. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair, nacido el 19 de diciembre de 1958, no era el típico alborotador. Sus problemas con la ley incluyeron cargos graves como asesinato, intento de asesinato y robo, que le llevaron a ser condenado a 2 cadenas perpetuas. Sin embargo, lo que realmente hace que McNair se destaque es su increíble habilidad para escapar de la cárcel. El viaje de McNair hacia la infamia comenzó en 1987, cuando un robo fallido resultó en una condena por asesinato. En lugar de aceptar una vida en prisión, McNair se obsesionó con la libertad. Sus escapadas eran nada menos que cinematográficas. En su primera fuga, McNair se quitó las esposas usando únicamente bálsamo labial y pura determinación, y desapareció como un mago. A pesar de haber sido recapturado, su hambre de libertad persistió. En su segunda fuga, 4 años después, se abrió paso a través de conductos de ventilación, evadiendo una vez más su captura. Pero fue su tercera fuga, en abril de 2006, la que consolidó el estatus de McNair como maestro de la evasión. En una maniobra audaz, se ocultó hábilmente entre una pila de bolsas de correo usadas, dejando a los agentes de la ley más experimentados rascándose la cabeza con incredulidad. Ese fatídico día, por la tarde, McNair estaba trotando cerca de unas vías de tren cuando un policía observador lo vio. McNair, siempre rápido de pies, inventó una historia para el agente, insistiendo en que no se había escapado de la prisión en absoluto. En cambio, afirmó que simplemente había salido a hacer ejercicio en la zona.
Incluso llegó a inventar detalles sobre su estancia con su hermano en un hotel cercano, eludiendo hábilmente la verdad de su fuga. No contento con evitar ser capturado en su propio territorio, se aventuró audazmente en Canadá, 2 veces, tratando desesperadamente de evadir la persecución de las autoridades. Avanzamos hasta 2007 millas de un año después de su audaz fuga. La suerte de McNair finalmente se acabó cuando la policía canadiense lo vio al volante de un automóvil robado. Durante el interrogatorio, McNair volvió a desaparecer, escapando de sus manos una vez más. Durante el tiempo que estuvo prófugo, McNair estuvo lejos de estar inactivo. Dominó el arte de crear identificaciones falsas y utilizó sus habilidades informáticas para falsificar licencias de conducir mientras seguía de cerca la cobertura mediática de sus escapadas. Sus audaces acciones le valieron un lugar en la lista de los 15 más buscados de Canadá, no una, sino varias veces. Luego, en noviembre de 2007, un policía alerta notó una camioneta con ventanas tintadas caseras sospechosas que registraban la matrícula. Inmediatamente lo denunció. Al día siguiente, otro agente vio la furgoneta, lo que desencadenó una persecución. Cuando McNair finalmente paró e intentó huir a pie, la policía lo detuvo. Hoy, McNair reside en ADX Florence, número 7. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein nació el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California, hijo de Virginia Conway. Virginia se divorció de su primer marido mientras estaba embarazada de Silverstein y luego se casó con Thomas Conway, a quien Silverstein creía que era su padre biológico. Después de que Virginia se divorciara de Thomas, se casó con Sid Silverstein, quien adoptó legalmente a Thomas. Silverstein creció en un barrio de clase media y era un niño tímido y aparentemente torpe que a menudo sufría acoso escolar. Su madre, Virginia, lo alentó a defenderse y le advirtió que si regresaba a casa llorando después de una pelea, lo castigaría nuevamente. En 1971, con tan solo 19 años, Silverstein fue enviado a la prisión de San Quintín, en California, por robo a mano armada. Fue puesto en libertad condicional después de 4 años, pero pronto fue arrestado nuevamente, esta vez junto con su padre, Thomas Conway, y su primo Gerald Hoff, por 3 robos a mano armada. En 1977, Silverstein fue sentenciado a 15 años de prisión y enviado a la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Mientras estuvo en Leavenworth, Silverstein se asoció con la Hermandad Aria, una banda de prisión neonazi conocida por sus actividades delictivas. En 1980 fue condenado por asesinar al recluso Danny Atwell, supuestamente porque Atwell se negó a introducir heroína de contrabando en prisión. Esta condena le valió a Silverstein una sentencia de cadena perpetua y fue transferido a la penitenciaría de alta seguridad de los Estados Unidos en Marion, Illinois. En la USP Marion, Silverstein fue colocado en la infame unidad de control, una forma de confinamiento solitario para los reclusos más peligrosos. Vivía bajo vigilancia constante, con una luz que nunca se apagaba y estrictas limitaciones de comunicación y movimiento. En 1981, Silverstein enfrentó acusaciones de asesinar a Robert Chappell, un miembro de la pandilla de la prisión 600 Blacks, junto con otro recluso, Clayton Fountain. Fue declarado culpable y recibió una sentencia adicional de cadena perpetua. Afortunadamente, Silverstein escapó de la pena de muerte, ya que la pena capital federal no se había restablecido en ese momento. Durante todo el juicio, Silverstein proclama rotundamente su inocencia. Mientras Silverstein estaba siendo juzgado por el asesinato de Chappell, Raymond Lee Cadillac Smith, el líder nacional de los negros de 600, fue trasladado a la unidad de control de la prisión de Marion por la Oficina de Prisiones. Según los registros de la prisión, Smith inmediatamente comenzó a conspirar contra Silverstein a su llegada. Le dije a Cadillac que no había hecho daño a Chappell, pero no me creyó. Me amenazó, recordó Silverstein. Todo el mundo lo sabía, pero nadie intervino. Los guardias parecían alentar nuestro conflicto. Finalmente, Silverstein y Clayton Fountain atacaron a Cadillac, apuñalándolo fatalmente 67 veces con armas improvisadas.
Luego exhibieron el cuerpo de Smith a otros reclusos, lo que llevó a Silverstein a recibir otra cadena perpetua. El 22 de octubre de 1983, Silverstein mató al oficial de prisiones Merle Klutz en la USP Marion durante una pausa para ducharse. En 1986, Silverstein fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua en régimen de aislamiento por el asesinato del oficial Klutz. Número 6. Alvin Francis Karpis. Alvin Francis Karpis, originalmente Alvin Francis Karpovicius, nació el 10 de agosto de 1907, fue un criminal canadiense, estadounidense de ascendencia lituana, famoso por liderar la banda de charlatanes Karpis durante la década de 1930. Su trayectoria delictiva comenzó a temprana edad, relacionándose con jugadores, contrabandistas y proxenetas a la edad de 10 años. A los 19 fue sentenciado a una década de prisión por intento de robo, pero logró escapar y se asoció con su compañero de prisión Lawrence Duval para una serie de delitos. La vida de Karpis dio un giro radical cuando se cruzó con Fred Barker en la Penitenciaría Estatal de Kansas. Juntos formaron la infame banda Barker Karpis, especializada en atracos a bancos, secuestros y una eficacia despiadada. Su notoriedad aumentó con el asesinato del sheriff Cien, Roy Kelly, que consolidó la reputación de Karpis como una figura formidable del crimen organizado. La caída de la banda de Barker Karpis fue rápida y brutal. Marcada por una creciente violencia, el FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, intensificó su persecución, lo que llevó a un momento crucial con el secuestro de Edward Bremer, que provocó la ira del presidente Franklin Roosevelt. Los incansables esfuerzos del FBI culminaron con la dramática captura de Karpis el 1 de mayo de 1936 en Nueva Orleans. Se enfrentó a un juicio rápido y fue sentenciado a cadena perpetua, convirtiéndose en el recluso que más tiempo estuvo en prisión en la Penitenciaría Federal de Alcatraz, donde pasó 26 años. En 1969, tras más de 3 décadas en prisión, Karpis se encontró con un mundo muy diferente al que había dejado atrás. Ya no lo temían como a un genio criminal y luchó por reintegrarse a la sociedad. Cuando lo deportaron a Canadá, tuvo dificultades para conseguir un pasaporte debido a que le habían quitado las huellas dactilares. A pesar de estos obstáculos, se instaló en Montreal e intentó llevar una vida normal. Reflexionando sobre su tumultuoso pasado, Karpis escribió sus memorias, en las que ofrece un relato sincero de sus hazañas criminales y de su estancia en Alcatraz. Sus escritos revelan a un hombre que lucha con los desafíos cotidianos de la vida. Después de soportar una vida de infamia en 1973, en busca de consuelo, Karpis se mudó a España, donde falleció el 26 de agosto de 1979. Inicialmente se creyó que se había suicidado, pero luego se determinó que su muerte se debió a causas naturales, lo que marcó el final de una vida compleja y llena de historias. Ahora es el momento de elegir a los suscriptores de hoy. En los confines poco iluminados de la prisión de máxima seguridad, los rumores se extendieron como un reguero de pólvora sobre el hombre conocido simplemente como el Titán. De imponente estatura, su figura supera incluso a la del más corpulento de los oficiales. Cadenas rodeaban su cuello, pesados eslabones caían en cascada hasta sus manos encadenadas, una visión que infundía miedo en los corazones más valientes. Entre los reclusos y los guardias circulaban rumores sobre sus proezas. Hablaban de un pasado envuelto en misterio, de crímenes tan atroces que desafiaban la creencia. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a él, ni siquiera en el desolado patio de ejercicios donde la luz del sol luchaba por atravesar las gruesas paredes. Un día fatídico, las cámaras de vigilancia de la prisión lo captaron. Imágenes borrosas revelaron al Titán en su cruda realidad, un enigma encadenado, un espectro en confinamiento. La imagen se extendió como un reguero de pólvora más allá de los muros de la prisión, cautivando la imaginación del público. Los periódicos publicaron titulares en los que se decía que el hombre más temido de la cárcel había sido captado por primera vez en cámara, lo que encendió los debates sobre la justicia y el castigo. Número 5.
Lucy Letby. En un caso que ha sorprendido al mundo, la enfermera Lucy Letby, nacida el 4 de enero de 1990, ha sido condenada como una de las asesinas de niños más prolíficas de la historia británica reciente. Letby, enfermera neonatal de Chester, una ciudad cercana a Liverpool en el norte de Inglaterra, comenzó su carrera en el hospital de Chester en 2011. Su función consistía en cuidar a una amplia variedad de bebés que necesitaban distintos niveles de apoyo médico. Al principio, Letby era considerada una figura esperanzadora en la unidad neonatal que brindaba atención a bebés vulnerables. Sin embargo, esta percepción cambió drásticamente con el tiempo. Durante su mandato como enfermera neonatal, se produjo un notable aumento en el número de muertes de bebés y de crisis sanitarias graves. El doctor Ravi Gayam, médico de alto rango del hospital de Chester, expresó su preocupación por el creciente número de muertes y los incidentes críticos relacionados con Letby. Las sospechas se arremolinaban entre ellos, sugiriendo que algo siniestro estaba sucediendo bajo la apariencia de cuidados. Los rumores de preocupación se amplificaron, centrándose directamente en Letby. En mayo de 2017, la policía de Cheshire inició una investigación sobre las muertes y las graves crisis de salud que ocurrieron en la unidad neonatal del hospital de Chester. Las autoridades habían recibido informes sobre la conducta cuestionable de Letby y su posible participación en estos trágicos incidentes. Tras las investigaciones, Letby fue detenido en julio de 2018, lo que marcó un momento crítico en la búsqueda de respuestas. El juicio de Letby comenzó en octubre de 2022 en el Tribunal de la Corona de Manchester. Durante todo el proceso, la Fiscalía presentó una serie de pruebas convincentes contra Letby, incluidas notas escritas a mano descubiertas en su residencia. Estas notas reflejaban una imagen preocupante de sí misma, en la que Letby se describía a sí misma en términos crudos como una persona terrible y malvada que confesaba haber causado daño intencional a los bebés. A pesar de enfrentarse a 22 cargos, Letby mantuvo su inocencia y afirmó firmemente que siempre se había esforzado por brindar la mejor atención a los bebés que le habían sido confiados. El equipo de defensa de Letby propuso una explicación alternativa, sugiriendo que las muertes podrían estar relacionadas con supuestos problemas de plomería dentro del hospital, como incidentes de fugas de aguas residuales en el piso de la guardería. Sin embargo, la Fiscalía contraatacó con sus pruebas, alegando que Letby administró inyecciones letales de aire a al menos 12 de los bebés en cuestión. Según el fiscal Nick Johnson, este método se convirtió en el medio favorito de Letby para causar daño o intentar acabar con las vidas de los niños. En este caso, el juicio duró 10 meses y se presentaron pruebas médicas complejas. Finalmente, el 18 de agosto de 2023, el jurado tomó su decisión. Lucy Letby fue declarada culpable de 14 de los 22 cargos a los que se enfrentaba. En consecuencia, recibió una sentencia de cadena perpetua por cada delito, lo que le aseguraba que permanecería encarcelada por el resto de su vida. Número 4. Dennis Rader. Dennis Rader, nacido en Kansas en 1945, alimentó la oscura fantasía de torturar y asesinar mujeres desde una edad temprana. Sin embargo, no fue hasta enero de 1974 que cometió sus primeros asesinatos conocidos, marcando para siempre su nombre con la infamia. Sus primeras víctimas fueron Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, de 33 años, y sus dos hijos, Joseph Otero hijo y Josephine Otero, de 9 y 11 años, respectivamente. La brutalidad de Rader fue cruda. Mató, torturó y mató sin piedad a toda la familia, lo que dio inicio a una serie de crímenes atroces. En que su víctima esta vez fue Catherine Bright, de 21 años, otra víctima trágica de sus impulsos sádicos. La ató, la estranguló y le quitó la vida cruelmente. De 1985 a 1988, Rader continuó con su racha, dejando atrás una comunidad presa del miedo y las preguntas. Maureen Hedge y Vicky Wegerly estaban entre aquellas personas cuyas vidas fueron truncadas abruptamente por sus actos violentos. La 10ª y última víctima conocida de Rader, Dolores E. Davis, encontró su trágico final en enero de 1990
y uno a lo largo de su reinado de terror, Rader llevó una vida aparentemente normal. Ocupó un puesto respetado como presidente de la Iglesia Luterana de Cristo en Wichita e incluso sirvió como líder de los Boy Scouts. Esta fachada de normalidad le permitió integrarse sin problemas a la comunidad, ocultando la oscuridad que había en su interior. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de cadáveres, también lo hacía la presión sobre las fuerzas del orden para detener al famoso asesino de BTK. Rader no se imaginaba que su insaciable ansia de atención y notoriedad acabaría por conducirlo a su caída. En 2005 finalmente lo atraparon después de enviar un disquete a una cadena de televisión con los detalles de su próxima víctima, lo que llevó a los investigadores a rastrearlo hasta él. Fue arrestado, acusado de 10 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de su captura, los crímenes horripilantes de Rader se extendieron más allá de estos asesinatos, involucrando trofeos y presuntos vínculos con otros casos sin resolver. Su negativa a cooperar lo ha mantenido en prisión, donde cumple múltiples cadenas perpetuas en el centro penitenciario El Dorado en Kansas. Número 3. Charles Edmund Cullen. Charles Edmund Cullen, un asesino en serie estadounidense, ocultó sus atroces crímenes tras la apariencia de enfermero, una profesión dedicada a salvar vidas. Durante 16 años escalofriantes, se trasladó por varios hospitales de Nueva Jersey, donde confesó haber acabado con la vida de 40 pacientes y 29 asesinatos confirmados. La idea de que alguien a quien se le confió el cuidado de los enfermos pudiera traicionar esa confianza y aprovecharse de sus pacientes vulnerables es verdaderamente horrorosa. La pesadilla comenzó a desentrañar el 12 de diciembre de 2003, cuando Cullen fue finalmente arrestado. Inicialmente, se enfrentó a cargos por un asesinato y un intento de asesinato, pero pronto se hizo evidente que el alcance de sus crímenes era mucho más amplio. Durante el interrogatorio, pocos días después, Cullen admitió haber asesinado a Florian Gull e intentado asesinar a Jin Kyung Han, ambos pacientes del centro médico Somerset. Sorprendentemente, insinuó que sus víctimas podrían haber sido hasta 40 a lo largo de su carrera. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable en un tribunal de Nueva Jersey de 13 asesinatos y 2 intentos de asesinato, todos cometidos mediante inyecciones letales. A cambio de su cooperación, los fiscales le perdonaron la pena de muerte. Más tarde, confesó otros 3 asesinatos. A lo largo de todo el proceso judicial, surgió la inquietante pregunta de cómo alguien podía violar su juramento de no hacer daño, especialmente en una profesión dedicada a curar. A medida que se desarrollaban las sesiones del tribunal, Cullen no mostró remordimiento alguno. Incluso se burló del juez, lo que provocó medidas para silenciarlo con una mordaza. En un giro escalofriante, Cullen aceptó ayudar a identificar a más víctimas como parte de su acuerdo de culpabilidad. Finalmente, el 2 de marzo de 2006, el juez Armstrong de Nueva Jersey dictó 11 sentencias de cadena perpetua consecutivas. Cullen, ahora confinado en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton, no podrá optar a la libertad condicional hasta que alcance la edad de 443 años. Número 2. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy infundió terror incluso en los reclusos más endurecidos. Sus crímenes brutales dejaron una cicatriz duradera en la prisión donde cumplió condena. La problemática infancia de Gacy bajo un padre abusivo marcó un camino oscuro. A pesar de un breve paso por la cárcel en 1968, en 1972 cometió un asesinato que desconcertó a las fuerzas del orden durante años. Su encanto exterior como hombre de negocios y payaso ocultaba un lado siniestro. Debajo de su casa, los investigadores desenterraron un cementerio sombrío que albergaba los restos de 26 hombres jóvenes, lo que reveló la profundidad de sus atrocidades. La identificación de las víctimas de Gacy fue un proceso minucioso que se basó en registros dentales y radiografías. En medio de descubrimientos escalofriantes, los testimonios de los sobrevivientes expusieron la habilidad de Gacy para el engaño y la evasión. Su juicio de 1980 cautivó a la nación, contrastando las afirmaciones de personalidades múltiples con la descripción que hizo la fiscalía de un demonio.
El caso puso de relieve las leyes que persiguen a los delincuentes reincidentes y apoyan a las familias de las víctimas. La condena de Gacy por 33 cargos de asesinato supuso un cierre, pero su legado de miedo persiste, empañando la inocencia de Norwood Park Township y atormentando a quienes fueron afectados por sus crímenes. Número 1. Tal Rodney Alcala. El tumultuoso viaje de Rodney Alcala comenzó el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, donde nació Rodrigo Jacques Alcala Bucor. Sus primeros años estuvieron marcados por la agitación cuando su familia se mudó a México y fue abandonada por su padre, un vacío que lo atormentó durante toda su vida. En busca de un nuevo comienzo, Alcalá y su familia se reubicaron en la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. Durante su adolescencia, Alcalá se alistó en el ejército a los 17 años con la esperanza de encontrar un propósito, pero su carrera militar duró poco. En 1964 sufrió una crisis nerviosa y fue dado de baja tras ser diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, lo que reveló los primeros signos de oscuridad en su interior. Decidido a cambiar su vida, Alcalá realizó estudios de Bellas Artes en la Universidad Estatal de California, donde exploró su pasión por la fotografía. Más tarde se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles, donde se graduó en 1968. A pesar de sus logros académicos, la verdadera naturaleza de Alcala permaneció oculta bajo una fachada de intereses artísticos. Después de graduarse, Alcala, bajo el alias de John Berger, se mudó a la ciudad de Nueva York en un intento de comenzar de nuevo y escapar de su pasado problemático. Alto y carismático, utilizó su encanto e inteligencia para atraer a mujeres desprevenidas. Se hacía pasar por fotógrafo de moda y prometía a sus víctimas oportunidades glamorosas, pero en lugar de eso, las conducía a una muerte trágica. Entre sus primeras víctimas conocidas se encontraba Cornelia Creeley, una neoyorquina de 23 años que fue brutalmente violada y estrangulada en su apartamento en junio de 1971. Su asesinato conmocionó a la ciudad. Otra víctima, Ellen Hoover, desapareció en julio de 1977 después de concertar una cita con John Berger, un detalle que más tarde se relaciona con Alcala. En 2012, Alcala confesó los asesinatos de Cornelia Creeley y Ellen Hoover. Recibió una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua, sujeta a su liberación en California. Aunque la justicia finalmente lo alcanzó, las cicatrices que dejaron sus acciones siguen atormentando a quienes las victimizaron, dejando un impacto duradero en sus familias y comunidades. ¿Cuál de estos prisioneros considera más aterrador?